La paz del Señor Jesucristo tengan todos ustedes, hermanos miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor. El día de hoy vamos a iniciar el primer tema del segundo módulo del curso de formación de obreros. En esta clase vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a hablar acerca de los principios de la ética cristiana. Vamos a hablar también acerca del principio de la fe y de la licitud y de la conveniencia. Vamos a hablar acerca de la licitud y la edificación. Vamos también a hablar acerca del principio de la glorificación a Dios y la acción en el nombre de Jesús. También el principio de hacer para el Señor, el principio del hermano más débil, el principio de la rendición de cuentas y de la apariencia del mal. Al finalizar esta clase, usted será capaz de comprender y explicar cada uno de los principios de la ética cristiana. Y también, por supuesto, usted va a poder aplicar cada uno de estos principios éticos en su vida. Bienvenidos al primer tema del segundo módulo del curso de formación de obreros. Primeramente, vamos a hablar acerca de lo que viene aconteciendo en la escena mundial. En este tiempo, en esta época, vemos que muchos adolescentes, muchos jóvenes, se están desarrollando dentro de un ambiente donde no se están enseñando los llamados valores morales. Y sobre todo los profesores y muchos padres de familia en muchos colegios están aplicando este tipo de conducta. Ellos dicen, dejemos al niño en libertad para que ellos puedan descubrir y de una manera u otra, ellos mismos puedan desarrollar sus valores. Esta falta de enseñanza de valores que se está dando en los colegios y esta filosofía de dejar en libertad a los niños y a los jóvenes y de no tratar de influir en su formación con valores morales, está teniendo terribles consecuencias en nuestra sociedad. Estamos viendo violencia a escalas nunca vistas en nuestra sociedad, el aumento, por ejemplo, de adolescentes que están experimentando con diferentes tipos de vida, violencia, homosexualidad, bisexualidad, aumento del número de jóvenes señoritas que están en estado de embarazo. Y todo esto es terrible lo que viene aconteciendo en nuestro tiempo. Todo esto se debe a la falta de reconocer que Dios nos ha dado normas para nuestro comportamiento y nos ha dado la responsabilidad de seguir estas normas y enseñarlas a nuestros hijos desde la niñez. Esto es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca de la ética cristiana. Primeramente vamos a hablar acerca de algunas definiciones. El término ética viene del griego éticos, que significa que habla acerca del estudio de los asuntos morales. También deriva del griego ethos, que significa costumbre. En efecto, la ética estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones. El ser humano vive en una sociedad. Para ello necesita ciertas reglas de comportamiento. Estas reglas determinan las acciones del hombre dentro de la sociedad. Las sociedades se definen como un grupo de individuos que viven por voluntad propia bajo normas o reglamentos comunes. Esas regulaciones o normas que moldean el comportamiento humano se llama ética. La ética, en general, es la ciencia de la conducta. A la ética, en general, se le suele llamar también como la filosofía moral. La palabra moral procede del vocábulo latino mos, que significa costumbre en un sentido ético. De esta forma podemos nosotros observar que la ética determina los deberes del hombre hacia Dios y la sociedad.
La ética rige el comportamiento y las acciones humanas dentro de la sociedad y también dentro de un grupo social. La ética permite que las personas se integren, ejerzan sus derechos, cumplan sus deberes hacia un objetivo principal que es la ética. Si en una nación predomina el humanismo en contraste con el cristianismo, probablemente las leyes de esa sociedad van a reflejar una mayor libertad para que el ser humano utilice la razón humana para tomar una decisión. Por ejemplo, vemos nosotros en la actualidad sociedades, por ejemplo, donde se permite el aborto. Vemos sociedades donde se permite, por ejemplo, el uso de las drogas. Vemos sociedades donde se permite, por ejemplo, la llamada eutanasia, la muerte prescrita médicamente. Sociedades, pues, que en cierta forma, podríamos así decirlo, están en contra de lo que son las reglas éticas cristianas. La ética cristiana se basa fundamentalmente en la palabra de Dios, teniendo por lo tanto el respaldo de la Biblia. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice: si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La ética cristiana ayuda a los creyentes a formar criterios morales de acuerdo a las sagradas escrituras. Solo existe una ética válida, es la ética cristiana. Se observa diferencias entre la ética cristiana y la ética secular. Primeramente, la ética secular está basada en costumbres y hábitos. La ética cristiana está basada en la revelación de la voluntad de Dios. La ética secular es descriptiva, hace una descripción de ciertas normas morales que rigen su sociedad. La ética cristiana, al contrario, es normativa, son normas dadas por Dios que nos ayudan a vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. La ética secular es relativa. No hay una norma que restrinja dentro de la ética secular a seguir esos tipos de ética. Sin embargo, la ética cristiana es absoluta. La ética secular es mutable, puede variar con respecto al tiempo, con respecto a las sociedades. La ética cristiana, al contrario, no. La ética cristiana es inmutable, no cambia. No cambia. En el sentido de que la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es muy importante. Los valores de la ética cristiana son frutos del nuevo nacimiento. Nosotros como cristianos tenemos normas que Dios nos ha dado para vivir una vida abundante delante de la presencia de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con Jesucristo nosotros adquirimos libertad, dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El cristiano ya no está regido bajo las normas del pecado. Dice la Biblia que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido hechos libres por el poder de Jesucristo. Antes nosotros éramos esclavos del pecado, no teníamos fuerza de voluntad para dejar el pecado. Sin embargo, a través de la conversión, a través del llamado nuevo nacimiento, que viene después del arrepentimiento, por supuesto, nosotros pues somos libres. Pero como cristianos no convirtamos esa libertad en pecado, ¿no? Hay muchas personas que dicen: bueno, yo soy libre, dice la Biblia que hemos sido hechos libres por Cristo, pero no convirtamos esa libertad pues en pecado, ¿no?
Entonces, cuando hablamos acerca de ética, estamos hablando de valores. Valores que se evidencian a medida que el cristiano se relaciona con Dios y también a medida que el cristiano se relaciona con su prójimo. La palabra de Dios dice que cuando un cristiano se convierte, el cristiano se convierte en sal de la tierra. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 13, dice, la sal de la tierra, vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que será echada fuera y será hollada, o sea, será pisada por los hombres. Los cristianos somos sal de la tierra, en un mundo plagado de inmoralidad, en un mundo plagado de falta de valores, en un mundo plagado de cosas deshonestas. El cristiano pues hace la diferencia a través de lo que son las conductas y normas éticas que Dios nos ha dejado dentro de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Dice la Biblia que el cristiano es luz del mundo. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. Dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un almud, ni sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros, dice la Biblia, somos luz del mundo, en este mundo plagado pues de tinieblas espirituales, plagado de oscuridad, de ceguera espiritual. El cristiano pues siempre tiene que marcar la diferencia. Entonces, estos valores éticos que el cristiano tiene se demuestran en entornos y en diversas situaciones. Un cristiano tiene que mostrar esos valores, los jóvenes en el colegio, en la universidad, los adultos dentro de su casa, dentro de sus centros de labores, dentro de su trabajo. El cristiano pues tiene que ser, como dice la Biblia, luz del mundo, sal de la tierra. Eso es muy importante. El cristiano tiene que demostrar esos valores dentro de su casa. Los padres educando correctamente a sus hijos. Y los hijos también, por supuesto, obedeciendo a sus padres, como dice la palabra del Señor. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 5, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que este es el primer mandamiento con promesa. Escuche, para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es recíproco. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Después también dice, ¿no? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. En este caso, ¿no? Empleados, obedeced a vuestros empleadores, ¿no? Porque en esta época ya no hay sistema esclavista como había en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Jesús. Estamos ahora en una sociedad pues que donde la esclavitud ya no existe. Esta palabra entonces se aplicaría a aquellos que tienen un jefe superior, ¿no? Entonces dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. El cristiano también debe demostrar estas normas éticas y morales también dentro de la iglesia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas
y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por la palabra de Dios, bíblicamente, nosotros no podemos aborrecer a nuestros hermanos, a nuestros consiervos que están dentro de la iglesia. Porque dice la Biblia, la palabra de Dios dice, ¿cómo tú dices que amas a Dios si nunca lo has visto? Y aborreces a tu hermano, que todos los días lo ves, que continuamente lo ves. No tiene lógica, no tiene sentido. Debemos nosotros también demostrar como cristianos que tenemos ética cristiana, también en la administración de nuestros bienes. Dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de los tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 21 dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dentro de la sociedad debemos también, como dijimos al principio, manifestar esas normas éticas cristianas. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Entonces el cristiano pues es luz del mundo. Nosotros resplandecemos en medio de esta generación maligna. El cristiano siempre tiene que hacer la diferencia en todo sentido, en la forma de comportarse, en la forma de hablar y también en la forma de vestirse honestamente, ¿no? Como dice y como nos enseña, por supuesto, la palabra de Dios. Vamos a hablar ahora acerca de principios de la ética cristiana. El proceder del cristiano debe de basarse en la infalible palabra de Dios. La palabra de Dios da origen a algunos principios básicos de esta ética cristiana. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el principio de la fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 14, versículos 22 y 23, dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Bueno, la conclusión de este principio está en la fe, en la completa confianza en Dios. El proceder del cristiano debe de ser por fe, con base en la palabra de Dios. Como dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, vamos a preguntarnos a nosotros mismos. Pregúntese a sí mismo. ¿Qué es lo que predispone a hacer o decir? ¿Es de fe con base en la palabra de Dios? Si la respuesta es positiva, la actitud será lícita. Si no, debe ser descartada por herir la llamada ética cristiana. Eso es muy importante, el principio de la fe. Nosotros tenemos que tener total confianza en lo que nosotros hacemos es correcto o incorrecto, ¿no? Si es correcto y está todo bien, entonces podemos proceder
sobre todo pues siguiendo las normas de la Biblia, siguiendo las normas de la palabra de Dios. Si algo que yo voy a hacer no contradice la palabra de Dios, entonces puedo tener toda la tranquilidad para realizar aquella cosa mediante el cual yo estoy procediendo. Eso es muy importante. Es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca del principio de la licitud y conveniencia. Licitud y conveniencia. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, como dijimos al principio, Él nos hace libres. Muchos se preguntarán, ¿libres de qué? Claro, por supuesto, Jesús nos hace libres del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado, libres de la muerte. Porque el cristiano ya no está muerto espiritualmente. El cristiano tiene continua comunión con Dios. La muerte pues significa separación, ruptura entre la comunión de Dios con los hombres. Muerte espiritual significa eso, ruptura de la comunión de Dios con el hombre a causa del pecado. El cristiano no, el cristiano fue reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos libres de la llamada muerte espiritual porque tenemos comunión con Dios. Somos libres de la condenación también, por supuesto. Somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío para poder escoger lo que nosotros deseemos realizar. Pero lastimosamente este principio, a través de Adán, ha quedado demostrado que el hombre toma esa libertad que Dios le ha dado para elegir y la convierte continuamente en pecado. Entonces el cristiano tiene la libertad, por supuesto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Dios a nosotros no nos ha puesto restricciones en el sentido de todo lo que nosotros podamos hacer. Pero tenemos que ver que no todo conviene. Como por ejemplo, el cristiano, por ejemplo, no puede asistir a lugares donde un hijo de Dios no tiene que estar. Un ejemplo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿No? Hay muchas personas que dicen, pero ¿qué malo tiene asistir a un lugar X, no? Si de todas formas no voy a hacer nada malo. ¿Qué de malo tiene ir a aquel lugar? Claro, no tiene nada de malo. Pero tenemos que ver las circunstancias, dónde es ese lugar, si es conveniente yo como cristiano estar en ese lugar. ¿No? Eso es muy importante. Hay muchas personas que dicen, tú estás yendo a la iglesia. Y dentro de la iglesia pues están prohibiéndote todo, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, esto. Y muchos, inclusive muchos jóvenes sobre todo, se quejan de que dentro de la iglesia le están poniendo muchas restricciones. Realmente no son restricciones, sino que yo me restringo propiamente, yo me restringo como creyente de no hacer ciertas cosas porque tengo convicciones. Porque en Cristo hemos sido llamados a libertad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. El cristiano se restringe de ciertas cosas, las cuales son pecaminosas o son pecado, porque el cristiano está formado bajo convicciones. Entonces, es muy importante. Si algo no edifica, si algo no me edifica, simplemente no lo miro.
Si algo no me edifica, no lo miro, no lo digo, no lo hablo. Si algo no me edifica, no lo hablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Si algo no me edifica, simplemente no lo escucho. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Repetimos. Si algo no me edifica, no lo miro. Si algo no me edifica, no lo hablo, no lo digo. Si algo no me edifica, simplemente no lo escucho. Porque tarde o temprano esas cosas van a traer consecuencias en mi vida espiritual. Eso es muy importante. Entonces, el énfasis de este principio está en la licitud y la conveniencia, ¿no? La legalidad e interés en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo esté mirando aquello que estoy mirando? Por ejemplo, prendo un computador, yo tengo total libertad de poder acceder a mi computador y ver lo que yo quiera. Pero el problema es, ¿será lícito lo que yo me conviene lo que estoy viendo en el computador? Hay muchas personas que son muy restrictivas y dicen, no, entonces si tu computador te está llevando hacia el pecado, agarra y bota y destruye el computador. No es así. Tenemos normas cristianas y como cristianos sabemos lo que a nosotros nos conviene. Entonces, conforme a esas normas éticas que Dios nos ha dado, dentro de su palabra, tenemos que regir nuestra vida. El problema no está en el computador. El problema está dentro del corazón de uno mismo. Dentro del corazón de uno mismo. Entonces es muy importante. El proceder del cristiano no debe ser en función de la licitud. Todo me es lícito. Puedo hacer de todo. No. Sino que la licitud debe estar normada por la conveniencia dirigida por la palabra de Dios. Pregúntese usted a sí mismo, ¿lo que deseo hacer es lícito? ¿Es conveniente según la palabra de Dios? Si la respuesta es positiva, entonces puede usted realizarlo con toda libertad, ¿no? Pero antes siempre te tiene que poner la Biblia delante suyo, la palabra de Dios, para poder realizar ciertas cosas que usted quiere hacer. Y si lo que usted desea hacer no es conveniente, no es lícito, conforme a la palabra de Dios, entonces simplemente usted debe de rechazarlo. Simplemente rechazarlo. Vamos a hablar ahora acerca del principio de licitud y edificación. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La ética de este principio de licitud y edificación, está en el perfeccionamiento del cristiano. Entonces, el proceder del cristiano no debe ser solo en función de si es lícito o no es lícito, sino también en función de que si lo que voy a hacer me ayudan a mí a crecer espiritualmente. Si lo que voy a hacer me ayuda a mí a madurar espiritualmente como cristiano, como creyente. La pregunta es, ¿lo que quiero hacer es lícito? ¿Eso que quiero hacer es lícito y contribuye a mi edificación? Y también a edificar a los que están a mi alrededor. Si la respuesta es positiva, entonces aquella acción debe de realizarse. Si no, lamentablemente, pues aquella acción tiene que dejarse de lado. Lo que es de Dios edifica y nos hace crecer espiritualmente. Lo que es de Dios nos edifica y nos hace crecer
espiritualmente. Por ejemplo, ¿qué música usted está escuchando? ¿Te edifica? ¿Te ayuda a ti a crecer espiritualmente? ¿Qué cosa ve usted? Como dijimos al principio, ¿qué cosa usted ve a través del internet? Las compañías, el círculo de amistad que usted tiene, ¿te ayuda, te edifica espiritualmente? Por ejemplo, hay personas que continuamente hablan mal de otros dentro de la iglesia. ¿Nos edifica a nosotros esas conversaciones? Y si no nos edifica, simplemente debemos de apartarnos del tal lugar, del tal círculo de conversación, dentro de la iglesia y por supuesto también dentro de donde nosotros estemos, sea universidad, sea colegio, sea centro de trabajo, porque no nos edifica, ¿no? Por ejemplo, hay cristianos, hay jóvenes que continuamente hacen esta pregunta a los pastores, continuamente hacen esta pregunta a los pastores. Pastor, ¿será que mi noviazgo es de Dios? ¿No? Los jóvenes continuamente, los que están de novios, tienen esa duda. Pastor, ayúdame a orar. Porque no sé, estoy con duda. ¿Será que mi noviazgo es de Dios? Entonces, la respuesta a esta pregunta sería, ¿el noviazgo que tú tienes te está edificando? ¿O te está quitando tu tiempo con Dios? A causa de tú haberte puesto de novio o de novia, estás dejando de venir a la iglesia, estás dejando de orar, estás dejando de hacer lo que hacías antes dentro de la iglesia. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Aquello que no es de Dios simplemente no nos edifica, no nos edifica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, mis hermanos, miembros, obreros y jóvenes también, por supuesto. Aquello que no es de Dios no nos edifica. Aquello que no es de Dios simplemente nos trae perjuicio espiritual. ¿Cuántos jóvenes, ¿no?, que después de haberse casado lamentablemente dejaron de venir a la iglesia y nunca más se los ve? Ahí está la respuesta. Lamentablemente, pues no era de Dios. ¿Cuántos jóvenes que se casaron y ahora son una bendición dentro de la iglesia? Son una bendición tremenda, ¿no? Ahora son diáconos, presbíteros, obreros, y hacen la obra de Dios. Otros trabajan materialmente, pero están continuamente activando dentro de la obra de Dios. Ahí está la respuesta. Si no me edifica, no es de Dios. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca del principio de la glorificación a Dios. Vamos a leer la Biblia en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice la Biblia: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El énfasis de este principio está en la glorificación a Dios. El proceder del cristiano siempre debe de ser para engrandecer el nombre del Señor. Hay que preguntarnos a nosotros mismos: ¿lo que deseo hacer o decir contribuye a la glorificación de Dios? Si la respuesta es afirmativa por el Espíritu Santo, la actitud o el trabajo o el desarrollo de aquel proyecto debe ser ejecutado. Si la respuesta es negativa, entonces es mejor que sea rechazada contundentemente. Cuando yo voy a hacer algo, ¿no?, tiene que ser siempre, como cristiano, para la glorificación del nombre de Dios. Hace todo para la gloria de Dios, como dice la Biblia, para exaltar y promover el nombre de Dios. Dios es glorificado en todo lo que hacemos cuando otros lo reconocen
y lo glorifican por su bondad y su misericordia. Cuando hacemos todo para la gloria de Dios, no buscamos agradar ni honrar a los hombres, sino agradar y honrar a Dios del cielo. Debemos nosotros glorificar a Dios a través de nuestro ejemplo. Las personas que nos conocen, ellos tienen que ver nuestro ejemplo, y a través de nuestro ejemplo el nombre de Dios es glorificado. Como dijimos, el cristiano siempre marca la diferencia en cualquier lugar donde él está, porque el cristiano es sal de la tierra, luz del mundo. Debemos nosotros de ser santos en medio de este mundo, delante de cualquier situación. Delante de cualquier situación. Eso también glorifica a Dios. Que el cristiano continuamente manifieste santidad en cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Debemos apartarnos nosotros como cristianos de la tentación y resistirla. Si tenemos nosotros una vida pecaminosa como cristiano, una vida mundana como cristiano, no podemos dar gloria a Dios ni tampoco glorificar a Dios con nuestro ejemplo. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora del principio de la acción en el nombre de Jesús. Vamos a leer la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice la Biblia: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El énfasis de este principio, el principio de la acción en el nombre de Jesús, la condición del cristiano debe ser realizar las cosas con autoridad concebidas siempre en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Marcos capítulo 17 y 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por ejemplo, el cristiano continuamente tiene este deber de predicar el Evangelio. Tengo que hacerlo en el nombre de Jesús. El cristiano tiene este deber de visitar a los enfermos. Hágalo en el nombre de Jesús. El cristiano tiene este deber de visitar las cárceles. Si usted tiene esta posibilidad, hágalo en el nombre de Jesús. Siempre el nombre de Jesús tiene que estar delante de cada acción del cristiano, de cada empresa, de cada proyecto, para que sea bendecido y aprobado por Dios. Entonces es una norma muy importante, siempre tener el nombre del Señor delante nuestro cuando nos emprendamos en algún proyecto y cuando realicemos alguna circunstancia. Esto es muy importante. Entonces hay que preguntarnos a nosotros mismos: ¿puedo hacerlo? Lo que voy a hacer, ¿puedo hacerlo en el nombre del Señor? Si la respuesta por el Espíritu Santo es sí, es lícito y conviene, lo hago. Y si no, no debe ser hecho o dicho, pues no es lícito ni conviene. Vamos a hablar ahora acerca del principio de hacer para el Señor. El principio de hacer para el Señor. Vamos a hablar ahora acerca del principio de hacer para el Señor. Vamos a leer la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice: y
todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón, como al Señor y no a los hombres, para el Señor y no a los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no a los hombres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hacer las cosas dentro de la iglesia, por ejemplo, limpiar, barrer, ¿no? Si hay esa posibilidad, predicar, ¿no? Para el Señor. Todas las cosas que yo haga, hay que hacerlo de todo corazón para el Señor. El énfasis de este principio está en el hacer las cosas para el Señor, o sea, producir, hacer. El proceder del cristiano siempre debe de ser para agradar a Dios y no para los hombres. Mi comportamiento dentro, por ejemplo, de la sociedad debe de ser para agradar al Señor y no a los hombres. Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Provoca libertinaje. Y yo como cristiano no debo de hacerlo, o no lo hago, por supuesto, no lo hago, porque no conviene. Y no lo hago tampoco, por supuesto, para agradar al Señor. Yo no tengo por qué estar agradando a los hombres, por más que me digan, eres un anticuado, eres un, no sé, ¿no? Tantas cosas que se nos dicen a nosotros los cristianos porque no compartimos de la misma forma que comparten las personas que no tienen a Cristo. ¿Me entienden? Entonces es muy importante. Todas las cosas que yo haga tiene que ser para agradar a Dios. Tiene que ser hecho para agradar al Señor y no a los hombres, por supuesto, porque soy cristiano. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, dice el apóstol Pablo, no sería siervo de Cristo. Dice la Biblia, entonces el apóstol Pablo, si todavía agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Dios. ¿Por qué? Porque no tengo convicción, no tengo convicciones. Y no estoy regido por las normas éticas que Dios nos ha dejado en su palabra. Eso es muy importante. Es muy importante. Entonces vamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? Nos preguntamos y nos hacemos esta pregunta. ¿Estamos agradando nosotros a Dios o a los hombres? ¿Estamos haciendo las cosas de todo corazón para el Señor? La respuesta debe ser honesta, no consultando a nuestro corazón, sino a la palabra de Dios. Vamos a hablar ahora acerca del principio del respeto al hermano más débil. Vamos a leer la Biblia en 1 Corintios capítulo 8, versículos 9 y 13. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Oiga, esto es muy importante, este principio ético es muy importante. Dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. No hay que ser tropiezo, dice la Biblia. Entonces, por respeto a los hermanos más débiles, debo de abstenerme de ciertas cosas. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Si por comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, dice Pablo, para no poner tropiezo a mi hermano. Oiga, eso es muy importante. Nosotros tenemos como cristianos que tener mucho cuidado con respecto a los llamados hermanos más débiles, sobre todo los que son nuevos en la fe. Cuando caminamos, cuando estamos hablando, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en lugares públicos, tenemos que comportarnos como lo que somos, como cristianos. Porque nosotros dentro de nuestra iglesia, pues, tenemos muchos hermanos. Nuestra iglesia es muy numerosa. Imagínate que tú estás en un lugar público y comportándote no como cristiano. Imagínate que por ahí esté caminando, esté pasando un hermano nuevo en la fe. Vamos a hacer tropiezo para ellos. Hay que tener mucho cuidado de guardar este principio del respeto al hermano más débil. Comportarnos éticamente, ¿no? Como cristiano. En todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Por respeto a ellos también. Y por respeto a Dios también, por supuesto. Por amor a Dios también. Dice la Biblia acerca de Enoc. Dice la Biblia acerca de Enoc, que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios, dice la Biblia. Él dio testimonio. Las personas que lo conocían a Enoc sabían que él era siervo de Dios y que guardaba los preceptos de Dios. Sabían que Enoc era diferente. Dice, Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Eso es muy importante. Y por todas estas cosas, dice la Biblia, Dios se llevó a Enoc. Aún más dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa eso de que Enoc caminó con Dios? Significa que Enoc estaba en la presencia de Dios en todo momento. En su casa tenía presente a Dios, en el campo tenía presente a Dios, en la ciudad Enoc tenía presente a Dios y se comportaba de forma distinta a las personas que estaban a su alrededor. Se comportaba de una forma ética. Eso es muy importante. El énfasis de este principio del respeto al hermano más débil es con respecto al respeto de la conciencia del hermano. El proceder del cristiano no debe ser fruto de su conciencia falla y tampoco debe ser producto del corazón engañoso. Dice la Biblia, Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice la Biblia. ¿Quién no lo conocerá? ¿Quién no lo conocerá? Mateo capítulo 18, versículo 7 dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! ¡Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué pretendo hacer? ¿Lo hago con certeza de fe? Y esta certeza está basada en la palabra de Dios, tiene respaldo en la Biblia. Si no es solo fruto de mi conciencia falla o de mi corazón engañoso, si la respuesta es positiva, con base en la Biblia, puede ser realizada. Si no, tiene que ser evitado, tiene que ser rechazado. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca
del principio de la rendición de cuentas. Vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 14, versículos 10 y 12. Dice la Biblia: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. El énfasis de este principio está en la rendición de cuentas, en la demostración de acciones. Todos nosotros vamos a rendir cuentas de todas nuestras acciones, practicadas y no practicadas, delante de la presencia de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Entonces hay que preguntarnos a nosotros mismos: ¿lo que pretendo hacer me traerá consecuencias aquí en este mundo? ¿Y qué consecuencias me va a traer en el futuro? Estamos hablando de que si lo que voy a hacer puede perjudicar o puede traer consecuencias en contra de lo que es mi salvación. Eso es muy importante. Según la palabra de Dios, dice que hay consecuencias con respecto a las acciones que nosotros hacemos. Si lo que voy a hacer es algo malo, entonces esas acciones malas tendrán sus consecuencias. Y tenemos que rechazar ese tipo de actitudes. Falsos testimonios, por ejemplo, delante de los hermanos, acusaciones falsas, estafa, dentro, fuera de la iglesia. Son acciones que nos van a traer consecuencias. Pecado, traición, cosas deshonestas. Claro, por supuesto, yo como cristiano, por supuesto, no lo realizo, no lo hago. Pero por si acaso, por en cuanto hubiese alguien realizando ese tipo de acciones, te tiene que tener en cuenta que todo lo que usted hace tendrá sus consecuencias. Y de todo lo que hagamos, tendremos que rendir cuenta delante de la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria juntamente con sus ángeles, y entonces dice la Biblia que el Señor pagará a cada uno según sea sus obras. Eso es muy importante. Y si, por ejemplo, yo estoy haciendo algo malo, o estoy realizando algo malo, o realicé algo malo, lo más conveniente es proceder al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, que esa palabra significa cambio de actitud. Lo malo que antes yo hacía, ya no lo hago, no lo vuelvo a hacer, no lo realizo más. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y de esta forma, nosotros podemos tener la gracia de Dios para perdonarnos. Eso es muy importante. Nunca el cristiano debe de olvidarse que las acciones malas que hacemos tendrán sus consecuencias. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca del principio de evitar la apariencia del mal. Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. El cristiano tiene algo muy valioso que tiene que conservarlo, y es su testimonio. Nosotros, como cristianos, tenemos que abstenernos del mal. Tenemos que apartarnos del mal para poder guardar nuestro testimonio. El énfasis de este principio de evitar o apartarse de la apariencia del mal está fundamentado que el cristiano no solamente debe de preocuparse por el mal. El cristiano no debe solamente de preocuparse en no pecar, sino también el cristiano debe de preocuparse en la apariencia del mal. Algo que pueda perjudicar su reputación, su testimonio. ¿Entienden? Debemos de alejarnos de la apariencia del mal para no manchar nuestro testimonio y tampoco para no inducir a otras personas al pecado. Eso es muy importante. Vamos a preguntarnos a nosotros mismos: ¿lo que pienso hacer o decir puede dar apariencia de mal? Si la respuesta es positiva, entonces es mejor evitar lo que se tiene en mente. Si la respuesta es negativa, entonces debe ser hecho, pero teniendo en cuenta los principios de la ética cristiana ya citados anteriormente. Por ejemplo, con respecto a lo que es la apariencia del mal. Por ejemplo, nosotros como cristianos, como pastores, debemos evitar siempre quedar solos con hermanas casadas o solteras, para no dar la apariencia del mal. Inclusive cuando hay una consejería, y aquella persona necesita de una consejería, lo más ético es que si aquella persona quiere algún consejo, que venga acompañado de alguien. O yo como pastor, por ejemplo, que a mi lado esté, por ejemplo, mi esposa, para poder aconsejar a una hermana soltera o casada. Nunca tratar siempre de evitar estar solo, para evitar la apariencia del mal. Eso es muy importante. Lo mejor que podemos hacer es siempre huir de todo aquello que aparenta ser malo. Es simplemente dejarlo de lado, porque puede ser destructivo para nuestra vida, para nuestros testimonios, para nuestra reputación, para nuestra fe. Si no lo hacemos, acabaremos con cometer algo malo o desagradar a Dios con nuestras actitudes. Eso es muy importante. El cristiano tiene que alejarse de la apariencia del mal para guardar su testimonio. Eso es muy importante. Entonces, mis hermanos, hemos visto el día de hoy acerca de los principios de la llamada ética cristiana. Entonces, cuando hablamos acerca de ética, estamos hablando de normas y de conducta. Y estas normas y conductas del cristiano están basadas o basados en la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado su palabra y nos ha dejado reglas de normas y conductas para nosotros poder tener una vida agradable y abundante delante de la presencia de Dios. Como dijimos al principio, Dios nos hizo libres del pecado y no usemos esa libertad que tenemos en Dios para convertir esa libertad en pecado. Adán y Eva eran libres
tenían esa libertad, tenían libre albedrío para tomar sus propias decisiones. Pero sin embargo ellos tomaron esa libertad y lo convirtieron en desobediencia y pecado. Y vemos las consecuencias. Todo me es lícito, sí, por supuesto, pero no todo conviene. Hermanos, miembros y obreros, que Dios les bendiga. Hemos llegado entonces al final del primer tema del segundo módulo del curso de formación de obreros. Habló con ustedes su hermano en Cristo, Pastor Pedro Pablo Juárez. Que Dios les bendiga. Los espero en el segundo tema de este segundo módulo del curso de formación de obreros. Queden todos en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.